Cuidado que el ¿Qué perro... ¿Qué? No, digo que el perro igual sale corriendo. No salgas corriendo, quédate aquí. ¿Qué pasa, aventureros? Hoy yo creo que no voy a presentaros demasiado a los invitados que tenemos en el programa, porque me imagino que la mayoría de vosotros los conocéis. Y ellos son Blanca y Óscar. De Vivir en Ruta, uno de los referentes, una pareja, o unos de los referentes mundiales de viajes en bicicleta en el mundo. con mundiales y de la galaxia. Con todos ustedes, Vivir en Ruta. Ya nos hemos venido arriba, pero Nos mucho, aplaudimos a nosotros mismos. Blanca y Óscar y Blanca llevan viajando ya una temporadita ya, un año y medio, pero sobre todo lo que vamos a hablar en esta entrevista es del último viaje que han hecho por África. Han estado 9 meses por África. Sí, 10 meses. 10 meses por África, y en esto vamos a centrar la entrevista. Así que, buenas tardes, Buenas chicos. tardes. ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, ¿dónde está África? Joder, pues al sur, más Muy bien para abajo. tirando al sur. ¿De dónde? La verdad ¿De que mira, España? cuando nos fuimos a África no teníamos ni idea de decirte más de 4 países. No teníamos ni idea de lo que... Y pensábamos que África era toda igual. Sí, Yo ¿no? creo que eso Sí. le pasa a mucha gente, que no te sabes los Es que países. África es muy desconocida en el sentido de Mucho. países, y yo me incluyo entre ellos, porque me decís Tanzania y digo, ¿Dónde se ubica, no? vale, vamos a hablar un poco y vamos a intentar, aparte de que nos divertamos con vuestras anécdotas, que seguro que tenéis muchas y muy graciosas, y si no, ir pensando en eso. Porque si no va a quedar muy aburrido esto. Pero vamos a intentar también conocer un poco de la geografía africana. Jolín, pues a ver si no nos pillas, ¿eh? Porque tampoco sabemos... Bueno, por lo menos dónde habéis estado. Sí, eso sí. Sí. Eso sí. Vale, ¿cuándo empieza y dónde empieza este viaje por África? Pues yo creo que empieza al final de nuestro viaje por Europa, en Atenas, porque nuestra idea era cuando acabábamos de Europa tirar para Asia, y ahí a raíz un poco de todos los problemas que teníamos con los visados de Asia Central, pues dijimos, ¿sabes qué? ¿Y si nos vamos a África? Y al principio se nos presentó como una idea muy loca, porque queríamos dejarla para el final África, no sé por qué. Porque supongo que la veíamos como muy desconocida y muy difícil, no sé por qué motivo. Y ahí empezó, yo creo. Luego el viaje empezó en Sudáfrica, en el punto más al sur de África. ¿Por qué en Sudáfrica? Bueno, fue básicamente por una cuestión de que si empezábamos por el norte de África, empezábamos en Egipto y teníamos que cruzar el desierto en pleno verano. Claro, allí temperaturas alrededor de 50 grados. Y dijimos, ostras, hay que coger un avión, porque teníamos que coger un avión según lo habíamos previsto. Y dijimos, si empezamos por Sudáfrica al revés, pues el primer desierto, el de Namibia, lo cruzamos en invierno y era perfecto, temperatura 20 grados. Y dijimos, pues ya está, eso no tiene más misterio. Claro, luego igual se nos pasó por encima que los vientos normalmente van de norte a sur y que nos comimos casi todo el viaje con el viento en contra, pero que son detalles. Bueno, primer consejo, de norte a sur. La gran mayoría de gente lo hace de Sí, norte a éramos sur. muy pocos. Entonces ibais saludando a todo el mundo. Pues sí. Bueno, no habían tantos cicloviajeros como en Europa, pero sí que normalmente los que nos encontrábamos eran de frente, Sí. siempre. Siempre. Vale, llegáis a Sudáfrica, ¿qué mes? Hostia, ¿en abril, a mayo? Pues hace, mayo, sí, sí, en mayo, abril, mayo, mayo, sí. por ahí. Sí, Ahí es otoño por esa fecha. ahí, sí, Sí, está esto- empezando el invierno. sí. Está empezando el invierno Sí. ya. Y Uy, ya estamos en invierno directamente, ¿no? Ahí Más o había menos, sí. lluvias, había frío. Sí. frío, ya hacía frío como en España puede hacer en Sí, sí. invierno. Sí, A menos 2 grados, menos 3 por la noche en Sudáfrica. Pero luego por la mañana subía a 20 y pico. Eran unas temperaturas así. ¿Y esperabais esas temperaturas? Que no... La verdad es que no. No, sí, no. Es que fuimos sin mucha información. Sí, fuimos un poco a lo loco, a lo loco, sabíamos más o menos dónde nos metíamos, pero tampoco sabíamos el clima, cómo se comportaba durante el día y las diferencias de temperaturas tan grandes entre el día y la noche y todo eso. Pero bueno, hay que reconocer que fue una buena decisión, ya habiendo pasado el viaje, porque cruzar el desierto en pleno verano es duro ya cuando no es verano, en pleno verano tiene que ¿De ser. qué desierto estamos hablando? En nuestro caso, del desierto del en Namibia. Ajá.
bueno, pues... ¿Dónde está? Vamos a situarnos un poco O sea, en digamos el que plano. el primer país después de Sudáfrica, Sí. o sea, Sudáfrica está abajo del todo, el primer país está encima, es En el Namibia, oeste. En el oeste. En la Entonces, costa oeste Sí, de entonces África. nuestra idea era empezar subiendo por Namibia y cruzar el desierto. Ajá. Entonces lo cruzamos, como te digo, pues con una buena temperatura y fue un acierto. ¿Y las noches en el desierto? ¿Qué temperatura había? Bueno, pues más o menos como en Sudáfrica, también eran frías, no te creas, a lo mejor no menos, bajo cero no, pero 6 grados, 7 grados, era fresquito. Pero lo peor, sin duda, en el desierto era el viento, porque no tienes ningún tipo de barrera, no hay árboles, no hay rocas, bueno, las rocas están muy lejos, entonces no te frena el aire, viene esto a la llanura y en las noches teníamos unos vientos muy bestias. ¿Y durante el día el viento siempre de cara? Siempre, Siempre, es siempre. una pasada. Claro, nosotros Haber hecho eso en dirección contraria hubiese sido... Era constantemente una merma a nuestra autoestima. Porque tú decías, ¿cómo puede ser que yo estoy entrenada ya de haber hecho tanto, que yo estoy poniendo todo mi esfuerzo aquí y metido todo el día en la bici y a lo mejor hacía 40 kilómetros como mucho? Y estabas todo el día, pero entre que realmente las carreteras del desierto de Namib no están muy acondicionadas, vamos a decirlo así, para ir en bici, entre eso, las ruedas se encallaban, nuestra bici tampoco es la mejor, no es una fat bike para ir en terrenos así tan rocosos. Y el viento de cara era un poco... Muy divertido. Sí, Muy épico, vamos a dejarlo era ahí. muy épico, sí. Bueno, y además pensábamos que en el desierto decíamos, pues, en el desierto cómo va a haber tantas rachas de viento, si en el desierto no hay nada. Ni viento, ¿no? No hay ni viento, no hay nada, ahí no hay nada. Pero claro, no, es que resulta que en los desiertos hay muchas corrientes de viento. Y entonces ahí descubrimos que teníamos que orientar bien la tienda por la noche para evitar el viento, que teníamos que encontrar un sitio donde crear un microclima por la noche. Entonces aprendimos un montón de cosas de la bici que no habíamos descubierto hasta entonces. O sea, fue muy interesante también. ¿Qué tal la tienda con el viento? ¿Cómo se comportaba? Pues la verdad, Bien. no nos dio ningún problema. Lo que pasa, o sea, romperse nunca. El problema era el ruido que hace. No sé si has acampado con mucho viento, que es como si tuvieras una papelera con una bolsa de basura que empieza y yo no podía dormir, pero lo bueno es que al final me compré unos tapones de los oídos en un pueblecito, de vez en cuando habían, más que pueblecitos, eran como campings para la gente que iba por 4x4 y ahí vendían unos tapones para los oídos y me fue de perlas. Y entonces yo tenía a lo mejor la tienda estaba así, pero podías dormir. Pero es que si no el mismo ruido no te dejaba dormir. ¿Cuánto tiempo estuvisteis metidos aquí en este desierto? Yo la verdad que no me acuerdo, Se no hizo, sé si un mes o se sí. hizo eterno. ¿Un mes? Sí. Un mes Un mes tranquilamente. metidos en esas condiciones de viento en contra, acampando así... Sí. Es que fueron 3 semanas así, lo más duro fueron 3 semanas porque el desierto de Namib empieza ya prácticamente en la frontera con Sudáfrica y luego, bueno, llega hasta Angola, ¿no? Pero realmente nosotros llegamos al punto más en la costa que es Walvis Bay y de ahí hasta que sales del desierto otra vez tirando al interior todavía hay otro cacho de desierto. Pero ese fue el más complicado. Pero claro, hablamos de casi 1000 kilómetros de desierto, son muchos kilómetros y encima con el ritmo que llevábamos. Y luego llegamos a Walvis Bay, que es como una ciudad, ¿no?, colonial, y necesitamos descansar. Ahí dijimos, por lo menos 2 semanas. ¿Tema de agua y comida por el desierto era difícil o...? Pues fue más fácil de lo que imaginábamos. Es decir, a ver, primero nos sorprendimos de que teníamos que llevar un montón de comida, de agua y tal. Pero, por ejemplo, descubrimos cuando ya llevábamos una semana más o menos que estábamos en época de temporada alta de turismo y entonces pasaban mucho 4x4 que con agua. Entonces, pues te veían los guiris por ahí en bicicleta y ya para ellos era la aventura de su vida ir en el 4x4 y cuando te veían en bicicleta ya se paraban, se ponían las manos en la cabeza, te daban agua, fruta, de todo. Y oye, pues con la broma, durante el día a lo mejor te paraban 8 o 9 coches. ¿Tantos? Sí, Sí, tranquilamente. también los parábamos También los nosotros. parábamos a veces, pero que descubrimos que no hacía falta ir con 20 litros de agua cargados como en un remolque, que hay gente que hace de todo cuando cruza desiertos, Claro. sino que entre el agua que llevábamos en los botellines, más un poquito de agua de reserva, más esta interacción con la gente de los turistas, pues no hacía falta llevar tanta agua. Claro, pero ¿los turistas están todo el año o solo hay una época más alta? Yo diría que hay una Porque a ver si época- alguien va a ir para allá No, en época baja, no lleva agua, no ven turista y se nos Yo muere. creo que la época que fuimos nosotros, claro, cuando la estábamos cruzando ya estábamos en un julio,
agosto, y era julio, venían sobre todo de Bélgica, Suiza, y en julio ya empezaban por agosto ya empezaban a venir más franceses, alemanes, pero creo que coincidía con sus vacaciones. Sí, pero que es verdad que nosotros es una aprovechamos un poco esta circunstancia para aligerar peso, pero que es cierto que, claro, eso no puedes contar con eso si no es época, porque, claro, te quedas sin agua en medio del desierto. Ya. Muy bien. Sudáfrica, Namibia, en la costa oeste, justo encima de Sudáfrica. Hacemos la costa y nos metemos hacia el interior. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, vamos hacia Zambia. Nuestra intención era cruzar directamente pues al lado este. De hecho, al principio la ruta iba a ir todo el rato por el este, pero queríamos hacer Namibia, pues nos habían dicho que era maravillosa y de hecho lo fue. Y entonces nos metimos por un estrecho que se llama el Caprivi, que es un estrecho muy pequeñito que hay, si lo miras en el mapa, es como un pasillito que hay entre Botsuana, Zambia, Zimbabue, Angola y Namibia. Entonces está lleno de animales salvajes, porque hacen migraciones en el delta del Okavango, suben, bajan, y ahí pues fue cuando nos encontramos una manada de 30 elefantes cruzando la carretera, que ya habíamos escuchado de historias de sí, vimos el elefante, la gente que venía del norte a sur, que nos iba diciendo cosas de elefantes, y nosotros lo vivimos pues en primera persona. Se cruzó un elefante, estábamos en una zona de picnic y tranquilos comiéndonos unos sándwiches, y no sé, como a 20 metros, menos de 20 metros, igual 10 metros. 10 metros, así. Y vimos un elefante, unas orejas enormes que salían de los arbustos y tiraban para atrás. Se ve que al vernos asustó, tiraban para atrás, y entonces empezamos a ver cómo se levantaba una humareda de arena, de polvo, detrás de los arbustos, y digo, ¡hola, qué está pasando! No, una película. Una película. Empezaba la gente a tocar ollas, como, ¿sabes cuando haces una manifestación? Una cacerolada. Pues era para ahuyentarlos, porque ya vivía gente, para ahuyentarlos de las aldeas, que como las casas son de barro, pues claro, se cargan las casas. Y los iban direccionando, y así al final, hasta que cruzaron por la carretera, claro, querían ir al río que estaba justo después de la carretera. Hasta que cruzaron y sí, toda la circulación, que habían 4 o 5 coches nomás, todo el mundo parado hasta que cruzaron los elefantes. ¿Qué sentisteis al verlos? Ostras, no sé, ¿eh? Fue muy impresionante porque eran muchos, muy grandes, se movían como muy lentamente y era como, no sé, como ver dinosaurios. Como ver dinosaurios, en serio, ¿eh? Es como casi cuando vimos una jirafa, a mí me pasó por lo menos, cuando vimos una jirafa así de cerca y ver un animal tan grande moviéndose en libertad, fue como una sensación de, wow, lo estoy viendo de verdad, ¿sabes? No tiene nada que ver a cuando lo ves en un zoo. En un zoo es como casi, no sé, como que como un producto que consumes, ¿no? Que estás ahí, lo ves y te vas. Pero descubrirlo en su naturaleza y verlo en manada y tal, fue, wow, mágico. Porque estos animales los veíais dentro de un parque nacional, ¿o era? En plan, esto es el país, yo voy por aquí y aquí me lo encuentro, como aquí el que encuentra un jabalí. Tal cual. Es que hay parques nacionales que están cerrados, como en Namibia hay uno que es el Etosha National Park, que está cerrado, pero son cientos de kilómetros de parque nacional, solo la valla es para que no vayan a la carretera, ¿no? Pero luego la gran mayoría no están vallados, la gran mayoría de parques nacionales no están vallados, y lo que hay para controlar, digamos, que sobre todo los cazadores furtivos no hagan daño a los animales, son rangers, que son como una especie de guardas forestales que acampan de noche dentro de los parques nacionales, haciendo acampada libre. Estamos hablando de que por la noche salen los felinos, es cuando cazan, y ellos tienen muchas veces pues tienen ataques de leones y todo. Y ellos van moviéndose por el parque nacional, sobre todo de noche, para evitar que vengan cazadores furtivos, porque sobre todo matan a rinocerontes. Ahora están, pues eso, que están buscando el cuerno, que dicen que es como una viagra, que es mentira, porque es el mismo material que tenemos en las uñas, pero están extinguiéndose los rinocerontes por eso. Y de hecho en ese estrecho, cuando ya llegas un poco más al final, pasas por una zona que es común que haya movimientos de leones. Y un día, de hecho, nos paró una camioneta por la mañana y nos dijo un ranger que acababa de ver unos leones que estaban persiguiendo su vehículo. Su furgoneta. Su furgoneta, por la misma carretera que íbamos a ir nosotros. Y nos dijo, si queréis, podéis subir las bicis y os llevo. O si no, no. Vosotros, no hace falta, ¿no? Bueno. ¿Qué hicisteis?
Nos subimos. Jolín. ¿Cuánto lo pensasteis? Él lo pensó un poquito más, porque rollo, ¿cómo vas a subir las bicis? Que esto hay que hacerlo en bici y todo, pero no, yo no pensé, tenía a ver, claro. siéntate. Claro, que estás en África. Claro, estando por ahí, ¿con qué animal preferís no toparos? Pues un elefante te aplasta, un león te come, pero un hipopótamo tiene muy mala fama, un cocodrilo, una serpiente, o sea, ¿cuál preferís? A mí el que más miedo me daba en la acampada era el elefante, porque los leones, los felinos, cazan de noche y van a por el movimiento. Si tú estás dentro de la tienda, no reconocen eso como algo que hay comida dentro, o lo ven como un arbusto. Y por el olfato no... Pues eso es lo que yo preguntaba eso, ¿no? Pero dicen que es que el olor a humano no lo perciben, primero que no lo reconocen y después que no lo perciben como comida. Entonces, hay mucha gente que es muy valiente y ha acampado en zona de leones, incluso le han rodeado y nunca ha habido ningún problema si estás dentro de la tienda. Pero a los elefantes les da igual, porque ellos tienen además como autopistas que se llama de elefantes por los que ellos hacen sus migraciones, ellos caminan un montón y si te pilla en medio pues te aplastan, o sobre todo si tienes cualquier cosa que huela como fruta por supuesto no puedes llevar, fruta, verdura, cualquier cosa, intentan meterse dentro de la tienda. Ahí, de hecho, claro, íbamos de vez en cuando a algún camping y allí los campings están muy orientados a la gente que hace safaris. Entonces habían algunas revistas que ponían fotos, ¿no?, de casos que habían pasado con elefantes y cuando vimos el primero, que era un elefante que se subía... Era impresionante porque era el elefante, a lo mejor era un 4x4 de estos super bestias ahí para viajar en familia, con la cama arriba que tiene un techo enorme, y el elefante que le doblaba el tamaño, y si había olido una fruta que tenía en un asiento del coche y había pasado por encima del como coche, quien sube un escalón pero sin ninguna complicación, lo reventaba el coche. Parecía de juguete. Y claro, sí que es verdad que creo que el elefante es el animal más peligroso con diferencia que nos podíamos encontrar. Y además es que matan a muchos turistas. Esto no es que no se dice y nosotros no lo sabíamos tampoco, pero matan a muchos turistas, pero por culpa de los turistas. Porque tienes la idea de que un elefante es algo amistoso y son muy territoriales, y si tú haces un ruido o un gesto raro que ellos perciban como agresivo y tú estás cerca de ellos, no se lo piensan dos veces y... atacan, ¿no? Aparte de elefantes, jirafas, ¿qué animales más visteis por ahí? Pues que yo creo que vimos de todo. Que vimos muchos. Cerca de la acampada, una mañana nos rodearon unas 100 o 200 cebras. Parecía, yo que sé, una película de estas que de repente están todos los animales rodeando algo. Pues nosotros estábamos ahí en medio y empezamos a escuchar que había mucho ruido que bajaba de la montaña, casi como una estampida, y nos empezaron a rodear un montón. Pero en momentos así mágicos, porque estás ahí y dices, wow, estoy en todo el meollo. Luego me acuerdo que abrimos un poquito la ventana para ver y ya solo con un poquito de ruido se fueron todas corriendo. ¿Sí? Sí. Coti. Bueno. Vale. Hienas también hemos escuchado cerca de la tienda, al amanecer y tal. Y de ver animales salvajes que más hemos visto leones... Bueno, hipopótamos... Bueno, hombre, venga, que nos fastidia la entrevista. Hipopótamos, pues una vez cruzando precisamente este estrecho del Capri, que es que ahí nos vimos de todo, había uno de los campings que eran nuevos, que dijimos, bueno, era el único camping que había ahí en medio. Hasta entonces habíamos tenido que dormir en estaciones de policía, que habían cada 80 kilómetros más o menos, y ya estaban acostumbrados a que fueran por allí turistas y les dejaban dormir allí, ¿no?, en la estación de policía. Pero había un punto, justo en Congola, que no había nada, y entonces había un camping nuevo que no salía ni en los mapas. Dijimos, vamos a probar por este. Fuimos ahí avanzando como podíamos con la arena, que no estaba preparado eso para que fueras con la bici, y nos tuvieron que recoger porque decían, los propios dueños del camping decían, no podéis estar aquí porque tenemos un leopardo por aquí. Bueno, lo teníamos, que había una leoparda por ahí con una cría encima, dando vueltas por la zona de la entrada, y que era peligroso estar ahí. Entonces digo, vale, bueno, nos subimos, llegamos al camping, pero es que el camping era todavía peor porque todo nuevo, muy bonito, todo muy de lujo, y dices, aquí no me puede pasar nada porque esto estará preparado. ¿Y qué dices? Que es que los hipopótamos subían a tu parcela y se ponían a comer hierba alrededor de tu tienda, y eso era la gracia del camping ese. O
sea, te ponía un cartel que decían, cuidado, porque este camping no Te está puede matar el vallado. hipopótamo. Es que estabas en la misma orilla, o sea, tenías la orilla aquí. ¿Había que pagar antes? ¿O... Pero era muy Pues loco, tenías que porque pagar. tú piensas, si yo pago en este camping, no puede salir nada mal. Pero sí que puede, porque los hipopótamos son muy territoriales y puede, o sea, era realmente una imprudencia por parte del dueño del camping, totalmente. Pero bueno, luego ya cuando estás ahí acampado, pues dices, bueno, pues Ya no me ¿y ya voy qué voy a ahí. hacer? Pues estábamos toda la noche escuchando ahí los hipopótamos. Todo el rato, sí. Sí, pero yo tengo entendido que los hipopótamos es el animal que más mata en África, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que son muy territoriales en el agua. Sí, eso es. Pero fuera del agua no. No. Son muy agresivos si estás tú entre el agua y ellos. Si ellos están ven que tú estás obstaculizando su paso, entonces sí que son muy agresivos. ¡Fuera de aquí! Que me quiero bañar. Y dentro del agua, pues destrozan un montón de barcas y pues, sí, provocan muchas muertes. Ujú. Tema de serpientes, arañas, cosas así. A ver, Escorpiones. escorpiones hemos visto debajo de la tienda. Debajo de la tienda. Un día puntual. Una vez estábamos en un orfanato en Zambia y apareció una mamba negra, que bueno, se ve que es una de las serpientes más venenosas del mundo. Sí. Apareció en una clase de preescolar. Y vimos que salieron los niños corriendo de la clase y dijimos, ¿qué ha pasado? Estábamos haciendo como un voluntariado y no, es que hay una mamba negra en la clase, así como... Pero quería aprender las serpientes. Claro, no sé, como... Y bueno, pues esas cosas pasan y te das cuenta que estás en un sitio muy salvaje a nivel de fauna. Qué bueno. Oye, estaríamos hablando de animales toda la entrevista, pero... Ya, lo siento. Pero no, por mí sí, luego seguimos hablando de animales. Pero vamos a seguir un poco con el viaje, que esta gente querrá saber más cosillas. Vale, ya me perdí de países, ya no sé Bueno, dónde estábamos. nos habíamos quedado en Estábamos Caprivi, ¿no? Sí. en el estrecho ese. Sí. ¿Eso qué, es un país o qué es eso? No, es un estrecho que antes se llamaba Caprivi por el explorador que estuvo por allí, ahora se llama de otra manera, pero es una región de Namibia. Lo que pasa Ah, es una que- región de Namibia. Sí. Y bueno, después de ahí nos fuimos ya a Zambia, que es donde empezamos con el voluntariado y eso. Ujú. ¿Qué estuviste haciendo voluntariado exactamente? Bueno, en Zambia, nada más entrar el país fue maravilloso porque la gente era súper amable, súper agradable, bueno, era una pasada, la gente nos sorprendió un montón. Y nada más entrar teníamos el contacto de una base de misioneros que estaban haciendo, estaban trabajando habían construido como una especie de orfanato a orillas del río Zambezi, que es una de las regiones más pobres de Zambia. Y bueno, pues dijimos, vamos a verlos, no nos cogía de camino, pero dijimos, bueno, vamos a verlos y vamos a aprovechar la oportunidad de ver cómo trabajan ahí. Y entonces estuvimos 2 semanas con ellos, bueno, fue una pasada porque pudimos ver cómo son las escuelas ahí públicas, cómo es el día a día de una persona que vive ahí en las zonas más rurales, cómo es la vida de los niños, cómo es el día a día, y bueno, ¿Cómo es? ¿de quién exactamente? Del que tú quieras contar. ¿Qué te impresiona más? A ver, a mí me impresionó mucho las historias de los niños, porque bueno, realmente son muy duras y bueno, también te acerca a una realidad que es muy chocante. Por ejemplo, cuando íbamos a las escuelas veíamos que nos explicaban que los niños a veces se tiraban, tenían que caminar 20 kilómetros por la mañana para llegar a la escuela y que llegaban tan cansados que se dormían en el aula. Luego, así, mil cosas así que te hablan mucho de la dureza de la vida de un niño, ¿no? Muchas veces no entendían el idioma. Si hacían las clases en inglés, pues no entendían muy bien el idioma. Luego no tenían uniformes. Muchos eran huérfanos porque sus padres habían sido devorados literalmente por cocodrilos que iban O a por enfermedades. o por enfermedades, Sí. cuando iban a coger agua al río. O sea, condiciones de vida muy, muy extremas. O sea, digamos que la media, o sea, el ciudadano aldeano medio era muy pobre. No, hablamos de casas de paja, casas de barro, como las escuelas eran de barro, pero con agujeros en el suelo. El suelo de la escuela era de arena, no había luz, por supuesto. La escuela era un edificio que habían hecho en 1920 en la colonia británica. No tenían dinero las familias ni para pagarle el cuaderno a sus hijos. Y como no hay luz, tampoco pueden estudiar de noche, que es cuando se supone que pueden estudiar, que es cuando llegan a casa.
solo hay una escuela cada X kilómetros y normalmente son escuelas públicas, pero que llevan misioneros también porque ayudan mucho, son los que más se preocupan en realidad, aunque no me gusta mucho meterme en el tema religioso, pero la realidad es que ellos son los que están allí y proporcionan comida muchas veces a la gente mayor, que no solo son los niños, también es la gente mayor. Cuando ya no te puedes valer por ti mismo, necesitas que alguien te eche una mano, y allí sin luz, sin agua corriente, que te tienes que ir al río a por agua para lavarte, a todo, habiendo cocodrilos, habiendo hipopótamos. Luego ellos dependían mucho de su propia cosecha, que era una cosecha muy pequeña, de maíz. Allí el alimento principal es el maíz. Entonces, cuando la lluvia no venía como tenía que venir, se quedaban todo un año sin el alimento suficiente como para sobrevivir. Entonces venían las épocas de hambruna. Hay una película muy, muy recomendable que es de Malawi, sucede en Malawi, que es uno de los países que también hemos pasado, que se llama El niño que domó el viento. Sí, ¿La has visto? No, pero la tengo ahí apuntada en la lista. Yo te la recomiendo porque refleja muy bien la necesidad que viven la gente en los pueblos, en algunos pueblos rurales de África. Claro, tampoco me gusta a mí el estereotipo de pobrecito el africano, que hay que ayudarle, ¿no? Porque eso a mí me da la sensación de que hay como una especie de sentimiento de culpa, un sentimiento de paternalidad hacia los africanos, y no es así, porque ellos tienen su cultura, tienen su lengua, las grandes ciudades tienen todas las infraestructuras que necesitan, son iguales a nosotros en ese aspecto. Lo que pasa es que no tienen oportunidades, y la mayoría de casos es porque los gobiernos son muy corruptos y no llega como tiene que llegar las infraestructuras y el alimento a donde más se necesita, que yo creo que es a lo mejor los países que hemos cruzado, Malawi, no sé si todavía lo será, pero hace poco era el tercer país más pobre del mundo. Y tú vas a la capital y hay unas pedazos de casas en algunas urbanizaciones, pero esa no es la realidad. Tú te vas luego a cualquier carretera secundaria y la gente te pide dinero, te pide una botella de plástico, te pide que le des una chapa, te pide cualquier cosa, porque es lo único con lo que se fabrican juguetes muchas veces. La imagen de un niño con una botella de plástico y ruedas que son los tapones, la hemos visto un montón de veces, los que tienen la suerte de poder hacerlo, ¿no? Es tan impactante que al final te tienes que hacer tú también un poco inmune a eso. Yo no sé cómo va a sonar esto, pero si tú dejas que eso te afecte todo el rato, no disfrutas el viaje. Tienes que empaparte, ¿no? Tienes que empaparte de lo que sucede. La empatía es la base. Bueno, y también ver en qué punto tú puedes ayudar ver en qué punto tú puedes ayudar ahí, como hicimos nosotros haciendo el documental. Vamos a hacer como que no ha sonado nada. Es que lo voy a explicar. Es que la cámara graba solamente 30 minutos. Entonces, si no la paro y le doy otra vez a play, y por eso el sonidito de la alarma, ¿no? Se corta el vídeo y yo no me entero. Entonces, ahora me levantaré, la pararé, la daré otra vez a play y continuamos con la entrevista. Y aquí no ha pasado nada. Eso. Ya estamos de vuelta después de los anuncios. Estamos hablando de Alaska. ¿Qué tal por Alaska? Mucho frío, muchísimo. Un montón de osos. Y bueno, con los osos. Bueno, estabais hablando de que te puede impresionar mucho. ¿Hasta qué punto os impresiona a vosotros? ¿Hasta qué punto os afectó a vosotros esta realidad de África? Buena pregunta. A ver, a nosotros cuando hemos cruzado algún país y hemos visto alguna situación que no nos ha gustado y que hemos visto que es un poco, digamos, una injusticia, hemos intentado hacer algo para ayudar. En África, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo en Zambia, donde pasamos, te das cuenta de que hay mucho que hacer allí, muchísimo, no acabarías nunca. Y tú te das cuenta de que puedes hacer algo. Por ejemplo, nosotros hicimos un documental para explicar cómo es la realidad de los niños de allí, los huérfanos del río Zambezi. Y lo hicimos para recaudar dinero para que esa organización pues, pudiera seguir ayudando a los niños. Pero te das cuenta que cuando tú te vas, no dejas de ser un turista que pasa por un sitio, que ve cosas muy duras, pero que tú luego tienes
infinidad de oportunidades y que tienes una vida llena de posibilidades esperándote y que tú estás ahí porque tú quieres. Y bueno, claro, eso te marca, te hace ver, te hace tomar mucha perspectiva de dónde está tu vida y de qué circunstancias o qué vida tienen otras personas. A lo mejor, o sea, en algunas, yo pasé por muchas etapas, muchas fases. En alguna parte yo pensaba, jolín, me sentía mal porque yo estoy aquí viajando porque quiero, y esta gente, ¿qué pensará de mí? Que yo estoy viajando encima en bici porque me apetece, que tampoco creo que lo entiendan, porque allí, bueno, la bici es muy importante, pero la gente blanca es como que ellos tienen la idea de que tiene mucho dinero. ¿Y qué pensarán de mí? Que ellos están aquí pasando penurias y yo estoy nada más que haciendo como turismo, ¿no? Porque siempre decimos que el cicloturista no es un turista, pero, jolín, cuando ves eso dices, vale, sí, pon los pies en el suelo porque realmente tú, tus necesidades básicas las tienes cubiertas y estás haciendo esto porque quieres. Entonces yo pasé de eso, de pasarlo mal, de sentirme mal, a luego decir, voy a aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida y voy a intentar hacer lo que realmente quiero hacer en mi vida y aprovecharlo todo el tiempo que tenga, pues voy a intentar vivirlo de la mejor manera posible. También no mirando hacia otro lado también, ¿no? Y además que siempre, Blanca y yo siempre lo hemos dicho, que cuando hemos decidido salir a viajar ha sido para ver lo bueno y lo malo que pasa en el mundo. Y mirarlo a los ojos, tanto lo bueno como lo malo, para aprender de ambas cosas y para influir en lo que tú puedas. Quedarte solo con lo bueno tampoco es realista, porque en el mundo hay muchas injusticias. Claro que en África pues se ven muchas más, claro. Bueno, tanto el documental que habláis como cualquier otra cosa que vayan surgiendo a lo largo de la entrevista, aquí abajo os dejo los enlaces de todas estas cosas, ¿vale? Muy bien, ¿en qué país estamos? Pues ahora acabamos de llegar a la misión Zamulimu en Zambia. Nos quedamos ahí haciendo un documental, entramos en las escuelas, hablamos con los niños y estamos una semana viviendo con la familia de huérfanos y ya nos vamos a las Victoria Falls, a las cataratas Victoria, que son unas cataratas impresionantes que se llaman, bueno, la parte donde están se llama Livingstone, que es en honor a un explorador que bueno, murió de malaria y disentería y es bastante interesante la historia. Pues allí mismo, cuando llegamos, la couchsurfer que nos alojó en Livingstone nos decía que hacía 2 semanas habían matado a 2 turistas, unos elefantes precisamente. Coti, que esto es un poco peliagudo, pero pasa más de lo que nos pensábamos y realmente sí, es de acercarse demasiado, hacer un selfie, hacer lo que sea. O sea, que si vais a África, tened cuidado con los elefantes. Viento de norte, cuidado elefantes. Yo voy tomando notas aquí. Ostras. Bueno, y de ahí ya pues entramos a Malawi, el siguiente país. ¿Visteis peces? Pues no muchos. Hicimos snorkel en el lago, pero no habían tantos como yo me esperaba. No, la verdad que porque no. el lago Malawi es muy famoso porque tiene unos peces que solamente viven ahí. Porque esto creo que antes estaba conectado con el mar y se quedaron aislados los peces y evolucionaron de manera aislada y son peces muy bonitos, de colores así pequeñitos y... Pues saben más tú que el otro. Sí, me gustan los Pues peces. no lo vimos. ¿No visteis peces? Ninguno. No. Ah. Lo que hicimos kayak, que eso sí está muy chulo por ahí, pero peces no vimos. Bueno, igual Monos, igual estaban de vacaciones. Igual. Es que es muy grande el lago también. Sí, bueno, es como un mar casi, ¿no? Sí, no se ve el horizonte, Sí, una pasada. Sí. Bueno, y Malawi, para arriba, seguimos. Para arriba, pues... Bueno, en Malawi había muchísima gente. ¿Cuánta población hay en Malawi? 18 millones para un territorio que es, no sé... Muy como pequeño. La provincia de Barcelona, más o menos. Sí, o sea, imagínate un país en el que hay gente por todos lados siempre, ¿Y eso por qué? ¿Por el lago o...? por los peces. Se comieron los peces todos, por eso ya no hay. Pues no sé exactamente por qué es, me parece que nos lo comentaron, pero no recuerdo exactamente el motivo de que hubiera tanta gente. Bueno, supongo que mucho tiene que ver con la poca información acerca de la salud sexual, que tienen muchos hijos muy jovencitas también. También hay un ritual que es la iniciación, que bueno, cuando una niña cumple, bueno, no es que cumpla, sino que tiene la primera menstruación, se aparta a la niña, se hace como una especie de iniciación, por eso se llama así, a las tareas del hogar, a las tareas de ir a por agua y todo esto, y enseguida
aparte de otras historias escabrosas que pasan en esa época, con otros hombres y demás, enseguida se quedan embarazadas, enseguida se casan porque piensan que si no se casan no van a poder, van a ser pobres toda la vida, la gente es muy pobre, entonces abandonan la escuela. Con 13 añitos a lo mejor ya están embarazadas. Y no sé, tienen muchos hijos. Entonces ahí nos cogió ya empezaba el verano y empezaron a subir temperaturas a lo bestia. Empezamos a rodar ahí con la bicicleta alrededor de los 40 grados, 30 y largos. Con mucha humedad. Con muchísima humedad. ¿Algún truco para pedalear con tanto calor? Pues mira, levantarte muy pronto, eso es una de las cosas. Intentar salir de noche. Claro, tampoco puedes salir muy de noche. ¿Con elefantes? Claro, es que tienes esa Yo prefiero morir de calor o aplastado. Tienes que tener un poco eso en cuenta, pero bueno, intentar llevar el agua fría. Nosotros no lo íbamos a hacer, pero hay un truco que es mojar un envase o algo así, y ponerlo dentro. Si vas a dormir cerca de algún bar o lo que sea, pedir que te la metan en el congelador por la noche y bueno, pues durante las primeras horas del día tienes el agua fría y bueno, se agradece. Y bueno, pararte a las horas centrales del día, porque es que si no, y llevar suficiente agua, porque nosotros en algún momento nos quedamos sin agua durante a lo mejor 3 o 4 horas a 45 grados y se nota, Lo pasas mal, empieza a quemarte la garganta y se nota, pero si tienes suficiente agua, pues, aunque sea té, porque al final es té caliente el agua, pero se nota mucho. Era curioso porque igual pasabas por pueblos que las tiendas, por decirlo de alguna manera, eran construcciones, muchas de barro, al lado de la carretera y no había electricidad en casi ninguna, entonces tú no podías pedir una bebida fría, había la bebida que había y ya está. Pero en alguna veías un cablecito que asomaba de una ventana y una placa solar pequeñita y entonces ahí a lo mejor la tenían conectada a una nevera y decías... Ostras, qué choque, ¿no? Qué choque, quiero un frigopié. No, pero qué choque de ver una placa solar y sin embargo, pues una vida tan así rudimentaria, ¿no? Ya. Calor. Seguimos subiendo con calor. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Qué viaje estoy haciendo? Me estoy pasando pipa, no sé vosotros, pero... Al final lo vamos a contar todo. Bueno, lo que no queréis contar no, ¿eh? Pues ¿para dónde vamos? ¿Para Tanzania? Seguimos para Tanzania. Y bueno, al entrar a Tanzania yo me empecé a poner malo, no sabía por qué, pero me empezó a entrar mucha debilidad en el cuerpo, pensaba que podía ser la malaria, porque es muy habitual, porque bueno, tienes que ir con repelente echándote cada día y todo esto, pero cuando estás todo el día fuera es muy fácil que te acaben picando. Y entonces hubo un día que dijimos, bueno, tenemos que seguir, no podemos estar parados, vamos a... intentar transportarnos hasta la siguiente ciudad, siguiente camping que se pueda y estamos ahí parados. Y fuimos a una estación de autobuses en un pueblo, pues imagínate, un montón de gente encima en el pueblo, todo el mundo que nos intentaba sacar la pasta ahí porque decían, fiesta, mira, en blanco con pasta aquí, wow. Intentamos meter las bicis en un autobús, imposible, nadie quería hacerlo porque la policía para los autobuses y eran autobuses pequeños. Y al final, a través de uno del pueblo, nos llevó a una zona de camioneros. Ya puedes ver que la cosa iba pintando cada vez de mal a peor. Y tú fastidiado, además, ¿no? Yo estaba malo, sí. ¿Pero cómo de malo? Mucha debilidad, o sea, no estaba para pedalear nada. Estaba muy delicado. Bueno, eso. Mareado, debilidad, con fiebre, ¿no? Con fiebre, no con vómitos, pero no sé, como si... ¿Sabes cómo? Hecho una mierda, sí. Sí, hecho un cromo, digamos. Clínicamente sería hecho un cromo. Qué concepto. Entonces al final acabamos en una área de camioneros, se pusieron a discutir 3 o 4 locales para el precio que teníamos que pagar, se empezaron a pelear. En Swahili, todo esto en Swahili, que ahí no hablaba inglés ni Dios. Y al final pues metimos las bicis en un camión enorme, pensando, claro, ahora se va el camionero, pues se lleva las bicis, se lo lleva todo, yo he hecho un cromo por ahí. Y al final pues conseguimos arreglarlo para que el camionero nos llevara hasta la siguiente ciudad y no pasó nada, por suerte, pero bueno, que nos vimos ahí fregados así. Claro, también hay un problema, que es que ellos te dicen, cuando te quieren decir 60.000 chelines, te dicen 6, en vez de, claro, nosotros entendíamos 6.000 chelines, que cuánto es, no sé, como 4 euros o algo así, claro, 4 euros.
Y cuando ya nos estábamos subiendo, nos decían, bueno, si nos puedes pagar ya. Y sacábamos el dinero y se empezaron a poner a la cabeza, no, son 60.000 chelines, que a lo mejor eran, no sé, 40 euros o algo así, ¿no? Y ahí hubo un momento en el que ellos se pusieron a discutir en suajili y nosotros ahí con el dinerillo en la mano, que no teníamos tanto dinero. Yo con el spray de pimienta que llevaba en la mano diciendo, mira, me leo aquí a pimienta. Sí, es que estás vendida, claro, tampoco puedes hacer nada. Situaciones así. Al final llegamos a un acuerdo y eran muy majos. Pero es que allí realmente siempre hay una pequeña transacción que tienes que asumir porque... Y cuando seguimos avanzando por Tanzania, llegamos a una ciudad en la que encontramos a un gatito que no le funcionaban las patas de atrás. Y dijimos, pues estupendo. O sea, medio estupendo, ¿no? Estupendo me refiero de que vimos una situación que decíamos, a ver cómo gestionamos esto. En medio de Tanzania, por ahí en una ciudad, y decía, pues aquí no tiene que haber ni protectoras de animales. Cogimos al gato y estuvimos haciendo gestiones y al final encontramos una protectora que tenía recursos, porque se ve que era una protectora americana, y después de una semana cuidando al gato a ver qué hacíamos con él, pues conseguimos que se lo quedara la protectora y lo cuidaron para darle una adopción. Y bueno, no sé, fue como muy impactante, ¿no? Estar ahí en Tanzania, que dices, es imposible que tú le puedas salvar la vida a un animal, y de repente, pues, oye, después de una semana lo conseguimos. También coincidió con un momento en el que ya estábamos un poco flojos de ánimos, porque ya, claro, todo esto así dicho, pero a lo mejor eran, no sé, 6 o 7 meses que llevábamos ya, empezaba el calor, muchísimo calor, la zona que estábamos haciendo también hacía mucha humedad, yo sobre todo me empecé a venir abajo, y estábamos ahí, que yo no quería cruzar Etiopía, porque todo el mundo nos decía que Etiopía estaban habiendo muchos conflictos entre tribus, en la frontera, que habían atacado un convoy hacía poco, y yo no quería pasar por Etiopía. Nuestro plan era llegar hasta Egipto, pero como no queríamos pasar por Etiopía, al final llegamos a ese acuerdo. La única opción era coger un vuelo hasta Sudán, pues tampoco quería pasarlo en transporte público, porque sería lo mismo, tener que bajar, pagar a unos a otros, coger varios transportes. Y claro, el plan era ir a Jartum, que empezaba otra vez el calor fuerte, con vientos en contra en el desierto, tragarte otro desierto, ¿El desierto de Sudán? de Sáhara, con los vientos en contra, llegar a Egipto, y en Egipto casi no te dejan pedalear. Entonces ahí a mí me vieron los ánimos abajo, lo del gatito fue como, jolín, parece esto una señal, y ahí vinieron mis padres, hicimos unos safaris y todo. Con mis padres también tuvimos ahí alguna cosilla de que nos paró un tío con una metralleta en mitad de la noche, o sea que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la metralleta? Pues justo el día de fin de año fue, sí, el día de fin de año lo celebramos ahí en Zanzíbar, y el hotel donde lo celebrábamos estaba en un sitio y donde dormíamos era otro, y de la vuelta pues todo era oscuro, no había ninguna luz, menos mal que conducía él. Y nos paró un tío con una metralleta, eran chavales en realidad, sí. Pero no tenía buena pinta. No, porque no iban uniformados ni nada, llevaban una metralleta y me hizo así como, párate aquí. Entonces yo hice el amago de que me iba a parar y pensé, a ver, pueden pasar dos cosas. O me paso de largo y se lían a tiros, si la cosa va en serio, o me paro y nos intentan robar. Eso por intimidar para, bueno, pues que pagáramos algo de dinero. Y entonces pensé, es la última hora de la tarde, no pinta nada, hay un control que normalmente suelen estar bien señalizados, y decidí hacer el amago de parar y arrancar y tirar rápido, pensando que si estaban ahí para intimidar a alguien, no creo que se liaran a tiros con cada uno, que no consiguen intimidar. Pensaste mucho en poco tiempo, ¿eh? Sí, se me pasó todo muy rápido. Yo alucino, porque yo habría parado seguramente. Gajes del oficio, imagino. Sí. Y sí, al final tiramos y no pasó nada, pero que bueno, dices, wow. Pero ibas ahí... Que no dispare, que no dispare. Claro, digo, es que y nosotros ahí tan tranquilos. ¿No se enteraron ellos? Mis padres iban medio dormidos porque era muy tarde. Sí. Pero luego nosotros íbamos dándole a la cabeza, ¿sabes? Aquello que ya ha pasado, y empiezas a pensar, joder, en verdad podría haber pasado algo gordo, y qué fuerte, ¿no? Pero bueno, lejos de eso no hemos tenido nunca ningún otro problema en cuanto a seguridad. Te estamos contando cosas puntuales así como lo más impactante que hemos visto, pero tenemos que decir que a nivel de seguridad en África
los países que hemos pasado hemos estado muy tranquilos en todos, exceptuando Sudáfrica, que sí que eran más conflictivos en qué zonas pasabas, pero que hemos estado tranquilos a nivel de seguridad y disfrutando de... Quitando los hipopótamos. Quitando los hipopótamos de frente, los leones, la hiena, y yo estoy la metralleta. Pero fue puntual. En cuanto a la gente suele ser muy maja. ¿Qué os ha cambiado África? Ostras, buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que la manera de percibir casi todo. Cuando llegamos a España, era que ya volvimos, ¿no? Bueno, llegamos a Nairobi, pasamos allí unos días y al final decidimos volver a España para continuar hacia otro continente. Dijimos, ostras, qué fuerte que puedo ir a la montaña, correr por la montaña sin pensar que va a venir un elefante. Eso nos sorprendió y también te da un poco, te pone los pies en el suelo de lo privilegiado que eres. Allí la gente realmente, los aldeanos tienen que convivir con animales salvajes y hay ataques de cocodrilos a las personas, los elefantes se comen tu cosecha, los hipopótamos también, entonces y es ilegal matar a los animales aunque sean defensa propia. Sin embargo, los que tienen dinero sí que pueden venir a cazarlos. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero ahí ya te das cuenta de decir, jolín, yo estoy en una vida muy acomodada y todavía hay gente que parece que sea como muy lejano en el tiempo y no, y todavía eso está pasando en África, que la gente vive con la naturaleza. En la naturaleza hay tribus que solo viven en la selva, hay tribus que son nómadas de verdad, que nosotros somos nómadas, ¿no? Pero es que ellos cazan y comen lo que cazan y esa es su vida. ¿Ellos se llaman vivir en ruta también? No me acuerdo cómo se llamaba la tribu esta. Pero... La verdad que nos ha desplazado. A mí, por ejemplo... Hay un elefante por ahí dentro. Seguramente, aquí estamos seguros. A mí me ha desplazado mucho el punto de vista de cómo percibo el mundo, porque antes era en plan, bueno, tú a través de tu vida pues percibes el mundo de una manera, pero cuando estás allí te das cuenta que hay una vida totalmente diferente sucediendo ahora y que tú tienes otras oportunidades porque has nacido en otro sitio, ves las cosas de otra manera. Es decir, por ejemplo, para nosotros ahora es un privilegio que tú tengas una línea de autobús en tu pueblo y que el autobús sea cómodo y que tengas una app en el móvil que te dice que no va a llegar. Eso es. Que sea verdad, que llegas ahora. Eso es el futuro, o sea, es como prácticamente el futuro si lo comparas con sitios por donde has estado, que el autobús te tienes que estar 4 horas o 5 sin aire acondicionado hasta que se llena a reventar de gente y el trayecto dura todo el día y el autobús pues está cacharrado, las ventanas rotas. Y bueno, es una vida totalmente diferente. También al viajar a un país, yo creo que es cuando empiezas a interesarte más por la historia de ese país y hemos aprendido bastantes cosas por eso, por el hecho de estar viajando. Antes era muy desconocida África para nosotras y bueno, solo hemos visto una pequeña parte de África. África es muy grande y hay mucha historia detrás de cada país, ¿no? Pero creo que nos ha acercado bastante más al continente y a su historia y a la vida de la gente. Y sobre todo, una cosa que decías que es muy importante, la humildad. No sé, antes en algún momento podíamos caer en el error de pensar de que somos muy especiales porque estamos por ahí viajando y viendo el mundo y tal. Y en verdad eres un privilegiado, no dejas de ser eso. Un turista privilegiado que elige viajar de una manera. Y otras personas, pues esa oportunidad no la tienen y no por eso tú eres mejor que ellos, ni ellos son peores porque viajen menos que tú. Viajar es una actividad que en muchos sitios de África no está ni contemplada, porque por cómo van a pensar en viajar, si antes tienen que pensar en lo básico, ¿no? Que es comer y vivir. Y entonces pues nos ha puesto mucho los pies en el suelo, ¿no? De decir dónde estamos y está bien tener los pies en el suelo y luego a partir de ahí pues hacer tu vida, que no quiere decir que te tengas que sentir mal por viajar, pero bueno, que sepas que eres un privilegiado y que no todo el mundo tiene esas oportunidades. ¿Volveréis a África? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en un futuro. Sí que es verdad que para nosotros ha sido muy intenso estos 10 meses, porque nos hemos metido mucho en conocer la historia de la gente allí, hemos hecho varias causas sociales allí y bueno, ha sido intenso, la verdad. Ha sido intenso, pero tiene algo África que engancha. Sí. Cuando estás allí, a lo mejor, cuando nosotros estábamos allí, era al final un poco...
bueno, te gasta mucha energía, porque a lo mejor en lo que tardas aquí en hacer una gestión que tardas 5 minutos, allí tardas 2 horas en hacer la gestión, ningún precio está cerrado, siempre tienes que negociar, siempre van a intentar ponerte el precio por las nubes, tú tienes que... ¿no? Es otra cultura, es la cultura de eso, del regateo, y sobre todo también mentalmente ves pues, muchas injusticias, eso te hace pensar mucho. Pero luego llegas a casa y realmente a mí me apetece volver a vivir esa vida tan auténtica de las señoras con sus stengues, que son como unas telas de colores, lo que les encanta, todo lo colorido y lo guapas que son, que es una pasada de la gente africana. No sé, yo es que los veo a todos guapos, con esos ojos grandes, esa risa que tienen, muchos de ellos en Zambia sobre todo, la humildad que tienen, que es porque son muy religiosos, pero da igual, son puro amor, te abren las puertas de su casa. Increíble. Y enganchas, tienes ganas de volver porque es que tiene algo mágico que te... Y piensas en los problemas que tienen algunas personas allí y lo comparas cuando tú tienes algún problema aquí y dices, vaya tontería, ¿sabes? Es como, no sé. Consejos, aparte de los leones y todas estas cosas, para alguien que esté pensando ir a África, ¿qué le diríais? Mira, yo le diría cosas que hicimos bien, no solo las que hicimos mal. Primero, buscar mucha información del país que va a cruzar, eso, bueno, cualquier persona lo sabe. Hoy en día hay muchos grupos de WhatsApp de gente que está haciendo en cicloturismo, que está cruzando algún continente. Por ejemplo, nosotros estábamos en un grupo de WhatsApp, entonces estaba muy bien porque la gente que había pasado hace un mes te decía cómo estaba tal zona cuando había pasado. Pues eso era una ventaja muy grande para nosotros. Concretamente de África del Este. Claro, sabíamos cómo teníamos que comportarnos, más o menos, según la experiencia de los viajeros, con según qué animales. Bueno, pues ya es una ventaja que tienes. ¿Cómo está la frontera de tal sitio? Cómo conseguir los visados, pero con información actual, no de hace un mes, ni 2, ni 5 años. Y creo que se pueden encontrar por internet estos grupos. Me parece que uno es West Coast Africa y el otro es Cairo to Cape Town también. Bueno, si alguien... Creo que lo buscan en internet y... Es fácil encontrarlo. Sí. Luego una cosa, por ejemplo, que nos resultó muy curiosa en los países que hemos estado de África es que había cobertura de móvil en casi todos sitios. Y esto es así porque igual que es muy rural en muchas zonas, las grandes empresas se gastan dinero en buenas comunicaciones, en tener una red de carreteras buenas, en una buena red de telefonía. Entonces puedes ir viajando por países. Sí, que voy a ver cuánto queda de... Sí, vale, puedes ir viajando 5 minutos. Venga, puedes ir viajando por países y tener conexión al móvil. Entonces, pues bueno, puedes ir buscando información, puedes usar el Google, hoy en día puedes ir viajando con información muy actualizada. Informarte del clima, que de dónde sopla el viento, también el tema de visados, porque en África del Este casi no hay ningún visado que tengas que tramitar, todos son en la misma frontera, pero en África occidental es más complicado. Sobre todo también, pues eso, estar muy informado de conflictos que hay. Ahora en Sudán están con la revuelta del pan, pero de momento no hay ningún problema, pero esto va cambiando todo el rato y la información al final es la mejor aliada. Depende de, claro, nosotros por la ruta que hemos pasado, nosotros hemos necesitado ropa de abrigo y ropa de verano, pero una cosa que no habíamos hecho hasta entonces es enviar ropa o cosas que ya no necesites. Cuando llegó el verano ya no usábamos para nada ni los sacos de dormir, ni tampoco estos plumones, ¿no? Entonces los envías a casa, a veces te vale un dinero, pero incluso un couchsurfing que vaya y venga de Europa te los puede enviar. Eso es una cosa que también está bien. No sé. Bueno, yo en verdad animo a la gente que viaje a África porque para nosotros ha sido una experiencia increíble e inolvidable. Nos ha pasado de todo, pero es que de todo te pasa cuando estás de aventura. Eso quieres, ¿no? Sí, que te pase, para eso vas a la aventura, pero realmente una experiencia mágica en muchísimos sentidos. Muy positiva, muy positiva. Muy bien. Bueno, si alguien quiere saber algo más de África, tiene alguna duda más en concreto, tiene todos los vídeos en vuestro canal de la aventura, que también está aquí abajo el enlace, y si no, pues os pueden mandar un mail y preguntaros y eso. ¿Tú cuándo te vas a África?
Pues ahora, la semana que viene. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sí, bueno, me voy nada, 2 semanitas a Marruecos, pero nada, sin bici, sin hippie ni nada. Ya os lo contaré, o yo se lo habré contado, no lo sé. Quizá ya lo conté ya, sí, ya lo conté, creo. Pero estamos hablando de vosotros. ¿A dónde os vais? ¿Tenéis alguna idea de futuro viaje? Algo así para dejarnos ahí ya con la miel en los labios para saber... ¿Alguna? Si tenéis y si se puede, si no... Todavía lo tenemos muy verde, yo creo. Sí. ¿Pero vais a seguir haciendo viajes? Sí, por supuesto. ¿Vais a seguir viviendo en ruta? Sí, Sí, por supuesto. tanto, Estamos tanto. ahora ¿Dentro con de el libro. Estamos ahora 13, 14, 15 de abril? Sí, ¿Cuándo pensáis que podéis arrancar otra vez? Estamos hablando de meses. Meses, en agosto pocos a lo meses. mejor... Verano, seguramente estaremos fuera ya. Vale. Ya iremos informando de por dónde va a ir la aventura. Ya está. Hasta ahí podemos leer. ¿Y qué estáis haciendo ahora, aquí? Pues estamos escribiendo el libro. ¿Estáis escribiendo un libro? Estamos escribiendo el libro. No sabía. ¡Vaya! Y bueno, mucho trabajo, pero estamos haciendo mucha ilusión. También es que en África empezamos un diario de viajes y de ahí hay cosas chulas de cómo iba siendo cada tramo. Y además pues tenemos 3 charlas, ahora en Barcelona, el 11 de mayo tenemos una en las jornadas de los grandes viajes de Yati y luego ya pues en Barcelona una exposición de fotografía y una charla sobre el viaje. Vale. Toda la información aquí abajo, toda la información que van a hacer estos chicos, Blanca y Óscar, Vivir en Ruta. ¿Y el libro para cuándo? Uf, no lo sé. ¿No? Vale, no os Es que no mojáis. quiero dar una fecha. No os porque- mojáis, mejor así. Todo mejor para así. verano, Mejor más o así. menos, todo. Coming soon. Próximamente. Ah, ok. Todo próximamente y en su canal de YouTube, que os lo recomiendo muchísimo, no os lo perdáis. Aventuras en África, cocodrilos persiguiendo elefantes y dos tíos por el desierto pasando sed. Nos vemos por aquí y por allí y por la carretera espero que algún día. Pues sí, yo Ojalá, también lo ¿Vale? espero. Que podamos compartir aventuras. Ojalá que sí. ¿Vale? Muchas ganas. Ahora lo que tenemos que hacer es acabar bailando. Hostia, no me digas. Así, tal cual. Tal cual, Así, frío. a pelo además. Y Venga, música. Conti. Si alguien quiere puede cantar o canto yo. Canta tú, venga. Tiri, 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 tiri. Venga, hasta luego. Venga, Adiós.